El Festival de Música Antigua de Gijón tiene como principal objetivo la formación especializada y la difusión de esta modalidad musical muy apreciada pero menos popular y conocida. Este festival tiene una amplia trayectoria, de hecho este año se cumplen los 18 años desde su puesta en marcha. Cada verano se dan cita en este festival alumnos que provienen de distintos lugares y de agrupaciones musicales y profesores más prestigiosos en esta especialidad. Se trata de un festival plenamente consolidado que diversifica la programación del verano cultural gijonés y atrae a muchos aficionados y estudiantes de música antigua. Entre esta amplia programación cabe destacar por su interés social el llamado Festival Activo. Se trata de un trabajo muy especial con un tipo de público también muy especial, personas que tienen dificultades porque sufren algún tipo de discapacidad y forman parte de un colectivo para los que la música se convierte en terapia. Van a repartir en distintos escenarios, siendo el grueso aquí en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, mayormente los conciertos que serán abiertos al público hasta completar el aforo y también fundamentalmente los cursos, pero efectivamente también tendremos otras actividades, mayormente en el Teatro Jovellanos. Este año como novedad incorporaremos un concierto didáctico en el Acuario de Gijón, que tendrá lugar el sábado 11 por la mañana, y que precisamente ofrecerá un programa que no suele ser muy habitual, pero que está más enfocado a familias y al acercamiento de un repertorio pues como la música antigua. Bueno, tenemos dos conciertos en el Teatro Jovellanos. En concreto empezamos este domingo 5 de julio, que es el comienzo. Yo creo que con un concierto bastante original. Me acuerdo que cuando estuvimos mirando los posibles conciertos que podíamos traer para el Festival de Música Antigua, yo creo que todos nos fuimos con la idea de que esto podía ser pues, muy llamativo, muy original. Vamos a tener nada menos que a Corniloquio, que es de las pocas formaciones que hay ahora mismo de trompas naturales. La clausura es el final del Festival de Música Antigua, que tendrá lugar el domingo 12 de julio, también a las 8:30 de la tarde, y ahí es donde podrán, pues tanto los alumnos que han participado en este festival como profesores, pues demostrar todo lo que han ido aprendiendo y todo lo que, bueno, lo que han recibido de formación, y además esa entrega de esos premios, ¿no? Que se va a hacer entrega de esos premios también en el Teatro Jovellanos. Este año habrá cosas sobre las que incidimos y que ya hemos tenido otros años, y habrá novedades, ¿no? En cuanto a a cosas que ya hemos tenido y que hemos vuelto a programar pues por diversas razones, está, por ejemplo, el concurso de canto que hemos preparado. Es el segundo año consecutivo que lo hacemos con el canto, y este año contamos nada menos, que eso sí es novedad, con Mauro Rossi, que es el concertino de la Orquesta Nacional de España, y muy joven, ya era concertino de la Scala de Milán. Estamos ante uno de los grandes del músico orquestal.